Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 27 de junio, en la duodécima semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Nuestro santo es muy importante porque es uno de los pilares, ¿no?, de la ortodoxia, de la Iglesia apostólica, ¿no? Un santo del siglo IV. Y también importante porque fue un defensor, ¿no?, férreo de la doctrina de María, Madre de Dios. Muy bien, vamos a la primera lectura. Comenzamos un nuevo libro, el libro de las Lamentaciones, capítulo 2, versículos 2, del 2 al 14 y del 18 al 19. Bueno, podemos ya intuir con el nombre, Lamentaciones, se refiere a todas la pena, ¿no?, eh, que ocasionó el exilio de los judíos a Babilonia, la pérdida de Jerusalén, del templo, de la liturgia, de los sacrificios, etcétera. De todo esto se lamenta el escritor, ¿no?, de este libro, que podría ser Jeremías, ¿no?, el profeta. Son 5 lamentaciones. Entonces tenemos aquí la segunda lamentación. Nos dice entonces el autor del libro de las lamentaciones: ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destrozado, lleno de cólera, las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión. Cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco. Humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Bueno, todo esto sabemos que fue el producto de las infidelidades, de las idolatrías de, de los judíos, ¿no?, especialmente en cabeza de sus propios reyes, que condujeron al pueblo, ¿no?, a la idolatría. Y continúa: se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas, muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres: ¿dónde hay pan y vino?, mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. Bueno, también observemos que siempre que se menciona la hija de Sión, ¿no?, eh, se refiere a Jerusalén, la gran ciudad, ¿no?, la ciudad de Dios prácticamente, en el primer pueblo, con el primer pueblo, el pueblo de Israel. Y especialmente porque ahí estaba el templo de Dios, ¿no?, el templo de Jerusalén. Y todo esto que comenta y que lamenta aquí precisamente son desde el asedio de los babilonios, ¿no?, cuando sitiaron a Jerusalén, hasta obviamente la deportación.
Y continúa, ¿a quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte, doncella, hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. No denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor. Bueno, aquí se menciona sobre profetas falsos, ¿no? Los profetas falsos eran los profetas eh, idolátricos, los que animaban al pueblo a, a idolatrar, a ser infieles. En cambio, los verdaderos profetas, los profetas que enviaron o que envió ¿no? El Dios del pueblo, a ellos los mataron, ¿no? Por obviamente estar en desacuerdo. Y continúa, muralla de la hija de Sión, derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua, no descansen tus ojos. Esto se refiere a lamentar, pero con arrepentimiento, ¿no? Claro, cuando estaban ya en el exilio, se dieron cuenta de todos los pecados, las infidelidades, las idolatrías que habían cometido. Y continúa, levántate, grita en la noche al relevo de la guardia, derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños, que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Bueno, es muy triste, muy amargo, muy lamentable, como nos indica el título del libro, ¿no? Todo es lamentación, ¿no? Por lo ocurrido al pueblo judío. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 73, cuyo responso es, no olvides sin remedio la vida de sus pobres. También nos puede indicar este responso la, el recurso a Dios, ¿no? Eh, para que perdone, para que restaure, ¿no? Lo que se había perdido. Muy bien, nos dice entonces el salmista en tono de lamento, ¿no? Bueno, porque, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño. Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte Sión, donde pusiste tu morada. Aquí el salmista lo que hace es recordar la grandeza del el comienzo de la alianza, ¿no? Entre Dios y su pueblo, pero que lastimosamente pues se rompió, ¿no? O fue rota precisamente por el mismo pueblo. Y continúa. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. Bueno, una mención también triste sobre el templo, ¿no? El
templo fue destruido, el primer templo, incendiado, saqueado, todos los tesoros, todo lo que había de valor de oro fue llevado a Babilonia. Y continúa el salmista. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. Aquí importante es lo que hicieron, ¿no? Claro, eh, la morada de tu nombre es la morada de tu ser, de tu persona como Dios, ¿no? Recordemos que el nombre es o significa la persona. O sea, aquí el mismo Dios era la morada de Dios, ¿no? El templo, especialmente en el Santo de los Santos, ¿no? El lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza con los dos querubines a los lados y en el centro el propiciatorio donde estaba Dios, ¿no? O bajaba Dios. Y termina. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. Bueno, de hecho, Dios mismo va a restablecer, ¿no?, al pueblo. Volverán, ¿no? Volverán y reconstruirán el segundo templo, que será el último, ¿no? Después vendrá con los romanos, ya en el año 70 será destruido el, el segundo templo, ¿no?, hasta el día de hoy. Y ya está el nuevo templo, el real, ¿no? La nueva Jerusalén, la iglesia católica de Dios, que es el nuevo pueblo de Dios, es el cuerpo místico del Señor Jesús, del cual todos nosotros cristianos somos sus miembros y del cual Él es la cabeza, Jesucristo. Bueno, esto es importante porque es el Israel verdadero, ¿no? Es el nuevo pueblo de Dios, con la nueva alianza, ¿no? Y al cual pertenecen todos los pueblos, incluidos los judíos, ¿no? El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica Universal. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo octavo, versículos del 5 al 17. Muy bien, nos dice entonces San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Bueno, aquí también nos detendremos porque este pasaje es bastante importante, ¿no? Muy doctrinal, y lo haremos pues obviamente en forma muy superficial. Bueno, un centurión es el jefe eh, de 100 soldados, ¿no? Es un soldado romano, gentil, pagano, no es un judío, ¿no? Eso es importante. Se acerca y le ruega, ¿no? Le ruega al Señor Jesús. Es importante lo que dice, ¿no? Aquí nos detendremos un poco. Le dice Señor nuevamente. Señor es un título, ¿no?, de autoridad y en este caso de divinidad, ¿no? Solo a Dios se le llama Señor. Tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. No le ha dicho nada más. No le ha
no le ha dicho que lo cure, que ruegue por él, en absoluto. Ante esto, que es eh, implícitamente, ¿no? Un ruego de intercesión por un criado que está enfermo, ¿no? El Señor Jesús le contestó, voy a curarlo. Aquí podemos ver en la respuesta del Señor Jesús que el centurión implícitamente le pedía la curación de este criado, ¿no? Que sufría mucho. Por eso es importante lo que se dice, ¿no? Y adentrarse un poquito más en el significado, el cómo se lo dice, ¿no? No le ha rogado, cura a mi criado, solamente le ha dicho que sufre mucho. Y el Señor le contesta, ¿no? Voy a curarlo. Podríamos decir que el Señor en el fondo entendió lo que implícitamente manifestaba este gentil, ¿no? Este pagano, este centurión romano. Voy a curarlo. Que en el fondo era lo que quería el, el centurión, pero que no se atrevió, ¿no? Dado el honor de la persona a quien se dirigía. Pero el centurión le replicó, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Bueno, aquí también nos detenemos un momento, ¿no? El centurión le replicó, o sea, no quiere decir que no lo acepte, ¿no? Sino que le va a decir su indignidad de que él vaya, porque la respuesta del Señor Jesús es voy. Y él le dice, Señor, no tienes que ir, porque no soy digno que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Enorme la alabanza implícita que hace aquí este centurión. Está tan seguro del poder del Señor Jesús, ¿no? Que le dice, solo dilo, no soy digno que vengas y entres en mi casa. Es una forma implícita de alabanza y yo podríamos decir de adoración, ¿no? A Jesús. Ya lo llama Señor, un centurión, una autoridad romana, del ejército romano. Y aquí le da la razón, ¿no? O sea, eh, le explica al Señor que él es tan indigno de que vaya a su casa, pero al mismo tiempo le explica también el porqué de su situación como soldado, ¿no? Como militar que tiene autoridad. Entonces esto también es importante. Y dice, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Bueno, lo que ha dicho también vale para uno o más análisis, ¿no? Este militar que tiene autoridad, que tiene eh, 11, 100 soldados, ¿no? Bajo sus órdenes. Le dice, si yo le digo a uno de mis soldados, ve, obedece, o sea, va. Si le digo al otro, ven, obedece.
y viene, ¿no? Y si le digo a mi criado, porque también tienen servidumbre, haz esto, obedece. Le está diciendo al Señor Jesús que a Él le obedece la naturaleza, siendo, o sea, no exageramos diciendo que lo considera ya el mismo Dios que puede hacer esto, ¿no? De palabra, que al decirlo le obedecerá la naturaleza. En este caso, la enfermedad saldrá, ¿no? del criado que tiene. Y continúa. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Bueno, aquí también observamos algo importante. Dios no admira lo material. Dios no admira el oro, ni la plata, ni las riquezas, ¿no? Para Él lo más importante es la fe. Y en este pagano, en este gentil, en este militar romano, admira su fe. Es muy importante no perder de vista esto que dice el Señor. Ahora podemos preguntarnos quién hizo que él creyera tanto, ¿no? Posiblemente el mismo que lo admira y que admira su fe. Quedó admirado. Y estamos hablando del mismo Dios. Y dice enfrente de toda la gente, en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe o tanta fe como la de este militar romano. Es evidente, ¿no? No lo podemos negar. Y continúa. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente. Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, aquí hace una pausa, ¿no? En el discurso, porque explica precisamente el por qué su admiración. Vendrán muchos de Oriente y Occidente, se refiere a que vendrán de todo el mundo. Oriente y Occidente abarca eh, todo lo que se conocía en esa época como la tierra, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí el verbo sentarse es sentarse a la mesa, ¿no? En la fiesta de bodas del Cordero. Se está refiriendo al último día, ¿no? A la vida eterna, a lo que los judíos tenían como figura es la plenitud, es lo que ellos estaban esperando, pero que lo negaron negando a Jesucristo. Y por eso dice, vendrán de todo el mundo y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Los judíos le reclamaban y por eso le rechazaban, que no, porque se está refiriendo aquí a los gentiles, a los paganos, ¿no? Vendrán en futuro, porque serán llamados, ¿no? Los judíos lo rechazaron, vendrán los gentiles. Y en cambio, y esto es fuerte para los judíos, a los hijos del reino, o sea, a los sujetos del reino, en realidad, ¿no? A los que
eran en la primera alianza considerados hijos, los que iban a heredar el reino de Dios, el reino de David, que era figura del reino de Dios, ¿no? El reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Dice, los echarán fuera. Fuera es fuera del reino, no serán parte del reino. Y más importante, a las tinieblas. Y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Una alusión a la condenación, ¿no? Por eso decía, esto es muy fuerte. Obviamente que esto eh, será en el evento en que los judíos no acepten a Jesucristo como su Mesías, ¿no? ¿Qué sucederá? Vendrá, ¿no? Los judíos finalmente, como lo dice el capítulo 11 de la carta a los romanos, se convertirán. Bueno, y dijo Jesús al centurión, vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre. Le tocó su mano y se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirle. Bueno, entonces para terminar el relato del centurión, le dijo, ve y que suceda según has creído, según tu fe, ¿no? Como has creído, así suceda. Y así sucedió, efectivamente, ¿no? Porque no era algo que se había inventado el centurión. Él deseaba desde el fondo de su alma, de su corazón, ¿no? La curación de su criado. Debió amarlo mucho, ¿no? Posiblemente a todos los que tenía bajo su autoridad. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Eso tuvo que haberse corroborado, ¿no? Luego. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, porque estaban en Cafarnaúm, ¿no? Iban allá, y en Cafarnaúm estuvo el Señor Jesús en la casa de Pedro. Vio a su suegra en cama con fiebre, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirle. O sea, otro milagro instantáneo, ¿no? Porque sabemos que después de la fiebre viene un periodo de convalecencia. Todo lo hemos sufrido, sabemos, de debilidad hasta que se robustezca. Aquí se le pasó la fiebre, se levantó y se puso a servirle. Entonces asumimos que fue una curación también instantánea, no como la que nosotros experimentamos, ¿no? Es una curación milagrosa. Y termina. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Es importante, dice, al anochecer, ¿no? O sea, al caer el sol. O sea, desde que amaneció, podemos imaginar, hasta que anocheció, el Señor curó enfermos, expulsó demonios, hizo milagros de curación de enfermedades, ¿no? Y podremos imaginarnos cuánta gente habría, porque le llevaron muchos, dice, ¿no? Y a todos los enfermos curó, a todos, ¿no? Y solamente era un día. El siguiente día pudo haber sido lo mismo. Y entonces aquí San Mateo cita al profeta Isaías, ¿no? El capítulo 53, capítulo cuarto, perdón, capítulo 53, versículo cuarto, donde dice, Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades, ¿no? Refiriéndose al siervo, al cántico del siervo de Dios. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.